Le damos la más cordial bienvenida a cada uno de nuestros hermanos que ya están con nosotros conectaditos. Nos encontramos desde la ciudad de Las Arenas, en Puerto Armuelles, Panamá, transmitiendo la lectura diaria de la palabra de Dios. Para el día de hoy vamos a avanzar en los capítulos del libro de Jeremías 4, 5, 6, 7. Aunque estos capítulos son extensos, es el libro más largo y vamos a demorar un poquito, pero vamos a sacar el máximo provecho a estos capítulos que contienen verdades que nos enseñan, que nos corrigen y que nos permiten percibir en dónde radicó el error y cómo poder corregir, porque una de las cosas maravillosas de Dios es que nos instruye para no estar errando constantemente. Vamos entonces a elevar a Dios nuestra oración para que iniciemos este viaje por las páginas bíblicas. Querido Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, ante tu divina presencia estamos, Señor. Te adoramos y te exaltamos, porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Señor, ¿a quién iremos? ¿A dónde iremos si solamente en ti hay palabras de vida eterna? Gracias, Señor, por esta preciosa oportunidad que nos has concedido en este día, de entrar nuevamente usando estos aparatos para difundir tu amor, pues tu palabra es símbolo de tu más grande amor hacia la humanidad. Perdona nuestros pecados, faltas y errores cometidos delante de ti, pues reconocemos que ante tu presencia no hay hombre que no peque. Pecamos en pensamientos, pecamos en palabras, pecamos en acciones. Ayúdanos, Señor, ten piedad, te lo pedimos, que podamos moldear nuestro carácter a tu imagen. Ayúdanos cada día, Señor. Recuerda que somos polvo y ceniza. Moldéanos para honra y gloria de tu nombre. Te presentamos este programa, Señor, cada uno de los que ya están conectados desde los distintos países, cada hogar que abre sus puertas, Señor, para la lectura diaria de tu palabra. Bendice, Señor, guarda a los niños, protege a los jóvenes, Señor, que ellos puedan huir de las pasiones juveniles que acechan sus almas. Te presentamos los adultos, conforme a las distintas responsabilidades y compromisos delante de ti estamos, Señor. Los ancianitos, guárdales, Padre, porque han entregado sus fuerzas a tu causa. Ten piedad, tu palabra nos enseña que aún en la vejez estarán vigorosos, llenos de vida. Confiamos en tus promesas, Señor. Ayuda, oh Dios, los matrimonios delante de ti, esta institución santa, que puedan ser sólidos, y aquellos que han sido heridos por el pecado en tu gracia y en tu bondad puedan ser edificados y construidos una vez más. Te pedimos, Señor, por los que han sido heridos por el pecado. Dios mío, tu palabra nos enseña que oremos por ellos, porque tú puedes hacer una obra restauradora en sus vidas. Muchos han sido vasos de santificación y honor, y hoy están alejados del redil. Tráelos por amor de tu nombre, para exaltación de tu grandeza, Señor, porque para ti no hay nada imposible. Ten piedad, oh Dios, de los enfermos. Gracias por los que han sido sanados. Te seguimos pidiendo por aquellos que están esperando ese milagro en sus vidas, esa salud que solamente desciende de ti, Señor. Si tú quieres, puedes sanarlo, Padre. Ayuda nuestra incredulidad. Ten piedad, no les abandones, Señor. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, te lo he suplicado y en él te doy las gracias. Amén. Vamos entonces a ponernos nuestros cinturones y vamos a emprender el viaje a través de las Sagradas Escrituras. Vamos a entrar en el capítulo 4 del libro del profeta Jeremías. Escuchemos atentamente.
Jeremías capítulo 4. Si te has de convertir, oh Israel, dice Jehová, conviértete a mí. Y si quitares de delante de mí tus abominaciones, no andarás de acá para allá. Y jurarás diciendo, vive Jehová con verdad y con juicio y con justicia. Y bendecirse han en él las gentes, y en él se gloriarán. Porque así dice Jehová a todo varón de Judá y de Jerusalén. Haced barbecho para vosotros, y no sembréis sobre espinas. Circuncidaos a Jehová, y quitad los prepucios de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén. No sea que mi ira salga como fuego, y se encienda, y no haya quien apague, por la malicia de vuestras obras. Denunciad en Judá, y haced oíd en Jerusalén, y decid, sonad trompeta en la tierra, pregonad, juntad y decid, reuníos y entrémonos en las ciudades fuertes. Alzad bandera en Sión, juntaos, no os detengáis, porque yo hago venir mal del alquilón y quebrantamiento grande. El león sube de su guarida, y el destruidor de gentes ha partido. Salido ha de su asiento para poner tu tierra en soledad. Tus ciudades serán asoladas y sin morador. Por esto vestíos de saco, endechad y aullad, porque la ira de Jehová no se ha apartado de nosotros. Y será en aquel día, dice Jehová, que desfallecerá el corazón del rey, y el corazón de los príncipes y los sacerdotes estarán atónitos, y se maravillarán los profetas. Y dije, ay, ay, Jehová Dios, verdaderamente en gran manera has engañado a este pueblo y a Jerusalén, diciendo, paz tendréis, pues que el cuchillo ha venido hasta el alma. En aquel tiempo se dirá de este pueblo y de Jerusalén, viento seco de las alturas del desierto vino a la hija de mi pueblo, no para aventar ni para limpiar. Viento más vehemente que estos vendrá a mí, y ahora yo hablaré juicios con ellos. He aquí que subirá como nube, y su carro como torbellino, más ligeros con sus caballos que las águilas. Ay de nosotros, porque dados somos a saco. Lava de la malicia tu corazón, oh Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo dejarás estar en medio de ti los pensamientos de iniquidad? Porque la voz se oye del que trae las nuevas desde Dan, y del que hace oír la calamidad desde el monte de Efraín. Decid a las gentes, he aquí, haced oír sobre Jerusalén, guardas vienen de lejanas tierras, y darán su voz sobre las ciudades de Judá. Como las guardas de las heredades estuvieron sobre ella en derredor, porque se rebeló contra mí, dice Jehová. Tu camino y tus obras te hicieron esto, esta tu maldad, por lo cual amargura penetrará hasta tu corazón. Mis entrañas, me duelen las telas de mi corazón ruge dentro de mí, no callaré, porque voz de trompeta has oído, oh alma mía, pregón de guerra. Quebrantamiento sobre quebrantamiento es llamado, porque toda la tierra es destruida. En un punto son destruidas mis tiendas, en un momento mis cortinas. ¿Hasta cuándo tengo de ver bandera, tengo de oír voz de trompeta? Porque mi pueblo es necio. No me conocieron los hijos ignorantes, y los no entendidos, sabios para mal hacer y para bien hacer no supieron. Miré la tierra, y he aquí que estaba asolada y vacía, y los cielos, y no había en ellos luz. Miré los montes, y he aquí que temblaban, y todos los collados fueron destruidos. Miré, y no parecía hombre, y todas las aves del cielo se habían ido. Miré, y he aquí el Carmelo desierto, y todas sus ciudades eran asoladas a la presencia de Jehová, a la presencia del furor de su ira. Porque así dijo Jehová, toda la tierra será asolada, mas no haré consumación. Por esto se enlutará la tierra, y los cielos de arriba se oscurecerán. Porque hablé, pensé, y no me arrepentí, ni me tornaré de ello. Del estruendo de la gente de a caballo y de los flecheros, huyó toda la ciudad. Entráronse en las espesuras de los bosques, y subieron en peñascos. Todas las ciudades fueron desamparadas, y no quedó en ellas morador alguno. Y tú, destruida, ¿qué harás? Bien que te vistas de grana,
Aunque te adornes con atavíos de oro, aunque pintes con antimonio tus ojos, en vano te engalanas, menospreciáronte los amadores, buscarán tu alma. Porque voz oí como de mujer que está de parto, angustia como de primeriza, voz de la hija de Sión que lamenta y extiende sus manos diciendo, ay ahora de mí, que mi alma desmaya a causa de los matadores. Bueno, tenemos estos capítulos de los cuales el Señor va detallando el juicio que vendrá sobre su pueblo. En este primer versículo con que comienza el capítulo 4 me hace recordar a la predicación de nuestro apóstol Santiago Mata. Él predicó un título así: si te vas a convertir, conviértete a Dios. Y así inicia este capítulo 4. Si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí. Y si quitares de delante de mí tus abominaciones, y no anduvieres de acá para allá. Si te vas a convertir, conviértete a Dios. Es decir, determina cuál será tu condición. Pero no podemos estar en una y otra opinión. Debemos tener la firmeza en nuestros corazones. Si ese mensaje, como el que anunció el profeta Elías mediante la palabra de Dios cuando iba a enfrentar a aquellos profetas de Baal, ¿hasta cuándo claudicaréis en dos opiniones? Si Jehová es Dios, seguidle, mantente firme en ese caminar. Y si es Baal, bueno, id en pos de él. Pero no andes de acá para allá, en inconstante en todos tus caminos. Y es una manera en que el Señor llama la atención del pueblo para que unidos puedan recapacitar y puedan entender que deben estar plenamente convertidos y convencidos. Si te has de convertir, si te volvieres a mí, si te has de convertir, oh Israel, dice Jehová, conviértete a mí. Si quitares de delante de mí tus abominaciones, no andarás de acá para allá. ¿Por qué andar como las olas de la mar? De acá para acá. Como dice el apóstol Santiago en su epístola, el hombre de doblado ánimo es inconstante en todos sus caminos. Son como los semáforos. Hoy están de verde, hoy están amarillo, a veces están rojo, o como dicen por allí, como la farmacia, de turno. A veces están abiertos, a veces están inoperantes y así. Y qué triste, ¿verdad? Luchar contra esa inconstancia, mantenerse indefinido, si se es o no se es. Si el Señor llama, prende las alarmas y le dice a su pueblo, ya, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo no andarás de acá para allá? Hoy me sirves, mañana ya se te olvida lo que has experimentado en mi presencia, y eso de verdad que es algo que no está lejos de nuestra realidad. Muchas veces vemos esa efervescencia en una persona cuando recibe la palabra de Dios, pero de repente todo se va. No hay esa constancia, esa firmeza. Y Jesucristo en el sermón profético nos dice, en vuestra paciencia poseeréis vuestras almas. Esa constancia, ese andar firme ante Dios, ese caminar recto ante su presencia, ese vivir conforme a la voluntad de Dios, abarca mucho en nuestras vidas. No podemos pensar que la palabra de Dios era para aquellos antiguos hombres y mujeres y ya para nosotros no, ya es diferente porque era para el tiempo antiguo. La palabra del Señor no tiene vejez, no tiene fecha de caducidad. Hay que entender que la demanda de santidad que se le pidió, que se demandó de los patriarcas, es la misma demanda de santidad a los hijos de Dios en estos tiempos.
salid, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Fíjense, esa demanda está igual así la recibió Abraham. Salid de tu tierra y de tu parentela. ¿Por qué precisamente eso representaba inmundicia, idolatría, falta de temor de Dios en el corazón del pueblo? Y por eso el Señor le pide a este gran siervo de Dios, salid. ¿Y cuántas bendiciones recibió? Que hasta la fecha el Señor sigue dando testimonio. ¿Cuántos ustedes no han escuchado que el Señor les dice, este es hijo de Abraham? ¿Por qué? Porque es hijo de la promesa, de la obediencia, del cumplimiento fiel a la palabra de Dios. Y aquí pues el profeta anuncia esta demanda de parte del Señor. Y jurarás diciendo, vive Jehová con verdad, con juicio y con justicia, y bendecirte han en él las gentes y en él se gloriarán. Entonces, la respuesta de Dios a la confesión del pueblo, la bendición está a las puertas cuando el arrepentimiento es genuino, cuando es sincero, pero vendrá furia semejante al fuego cuando esto es algo superficial, es un engaño. En verdad, en juicio y en justicia subraya los rasgos de un arrepentimiento genuino existente en el corazón de un pueblo que ha entendido su condición. Entonces, la primera imagen utilizada por Jeremías está tomada de la agricultura, como así Judá debe arar la tierra, esto es prepararla para la siembra. También debe cuidar de no sembrar entre los espinos. Dice, el león sube de la espesura y el destruidor de naciones está en marcha y ha salido de su lugar para poner la tierra en desolación. Y así se va tocando, porque así, en el versículo 3, me había bajado un poquito del versículo. Porque así dice Jehová a todo varón de Judá y de Jerusalén, haced barbecho para vosotros y no sembréis sobre espinas. Aquí está entonces lo que estábamos diciendo, pues, que aquí viene esta imagen, ¿verdad? Cómo se va ilustrando para hablar sobre la agricultura. Judá debe arar la tierra, es decir, ellos tienen que estar preparándose para la siembra, pero también debe ser cuidadoso de no sembrar entre espinas. Y bueno, cuando recordamos esto, cuando leemos este pasaje, nos conectamos con la parábola del sembrador, porque precisamente aquellas semillas que cayeron entre espinos no pudieron dar frutos, porque fueron ahogadas, no fueron fructíferas esas semillas. Y les dice entonces, una de las grandes demandas acá, que tuviera ese cuidado por quitar eso que obstaculizaba la sensibilidad en el corazón para escuchar y obedecer la voz de Dios. Circuncidaos a Jehová y quitad los prepucios de vuestro corazón. Varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien apague por la malicia de vuestras obras. Ya no estén con ese corazón endurecido, estaba oculto el hacer el mal. Y entonces en este versículo toma una segunda imagen de la práctica religiosa. Se le dice al pueblo que se quite el prepucio del corazón, haciendo una referencia a la disposición espiritual y al cambio interno, no solamente a una obediencia formal, a algo mecánico. Quitad de vuestros corazones ese prepucio para que puedas entender, para que puedas sensibilizarte a la voz de tu amado Señor y ya no seas de oprobio y ya no seas algo meramente superficial. La demanda de Dios de entregar un corazón genuino, dispuesto a amar y a obedecer la palabra de Dios.
denunciad en Judá, y esa es la demanda que le da al profeta, porque precisamente de acá comienza nuevamente a expresar esa invasión inminente que vendrá sobre todo el pueblo del Señor. Aquí le dice entonces que hace referencia a denunciad en Judá, haced oíd en Jerusalén y decid, sonad trompeta en la tierra, pregonad, juntad y decid, reuníos y entrémonos en las ciudades fuertes. Entonces aquí hace referencia, recordemos que la trompeta era usada como una herramienta para alertar a las gentes de algún peligro. Aquellas ciudades fortificadas, la gente que vive en las áreas rurales debe trasladarse a las ciudades amuralladas más cercanas para poderse proteger de los invasores. Y entonces ahí está la llamada al profeta para que denunciara, para que hiciera oír, para que hiciera sonar trompeta, para que pregonara, para reunirlos y pudieran apercibirse de la triste situación que se avecinaría para esta nación. Alzad bandera en Sión, júntense, no se tengáis, porque les voy a hacer venir mal del aquilón y quebrantamiento muy grande. Entonces, cuando le dice alzad banderas, recuerden que una bandera se izaba sobre un mástil que servía para señalar el peligro o el lugar de la reunión donde tenían que estar aglomerados. Cuando dice vendrán mal del norte, está anunciando sin duda alguna la llegada de los babilonios, que llegarían del norte, como se ha dicho en los capítulos anteriores, y por supuesto traerían consigo un quebrantamiento grande. Y esto no fueron meras amenazas dadas por el Señor. Esto no fue para, es que el Señor siempre dice y no cumple. No, el Señor está detallando la terrible situación en la que se avecinaría esa invasión que llegaría a su pueblo y da detalles bajo qué situación el pueblo iba a luchar. Nos dice en el versículo 7, el león sube de su guarida y el destruidor de gentes ha partido, salido de sus asientos para poner tu tierra en soledad. Tus ciudades serán asoladas y sin morador. Entonces, ese león, por supuesto, representa una metáfora que implica al rey Nabucodonosor. Él ha salido de su guarida, ha dejado Babilonia para venir entonces a dejar esta tierra totalmente desolada. Entonces, aquí vemos cómo el Señor va explicando la situación que se avecina al país. En el versículo 8 dice, por esto vestíos de saco, endechad y aullad, porque la ira de Jehová no se ha apartado de vosotros. Así dice, esa vestimenta que se usaba para expresar dolor, luto o arrepentimiento. Pero no solamente, aquí es donde caemos en consideración. No era solamente una práctica. Bueno, me voy a vestir de saco y cilicio para que crean que estoy adolorido. No, el Señor buscaba que la gente, su pueblo, se percibiera de las situaciones terribles que estaban aconteciendo para que ellos pudieran estar precavidos. Y cómo Dios les va detallando cada situación que iban a atravesar, hermano. Esto es impresionante. Ni aún así, el profeta hablando, detallando la situación en la cual ellos estaban, la ira del Señor se derramaría sobre su pueblo. Y no se quisieron apercibir. Y no porque el Señor enmudeció, el Señor comunicó por boca de los profetas las amonestaciones para que cambiaran, para que se convirtieran de una manera real, genuina. ¿Y cómo vamos a ocultarle a Dios si tenemos una vida infructífera? Si tenemos una vida totalmente alejado y aunque de apariencia se note muy bonito, a Dios no podemos ocultarle absolutamente nada. Esto es así, hermano, o somos o no somos. Pero términos medios el Señor no acepta. Pasamos a ser vómito de Jehová. O eres frío o eres caliente. Y aquí el Señor les hace esta demanda al pueblo y les dice, vayan, vístanse de cilicio, levante bandera, porque viene del aquilón un terrible mal que vendrá. Prepárense. Y les hace referencia, porque en aquel día
En aquel día, dice Jehová, va a desfallecer el corazón del rey, el corazón de los príncipes, y todos los sacerdotes estarán atónitos y se maravillarán los profetas. Ya va a ser muy tarde. No hay tiempo para corregir cuando ya el mal está hecho. Y dije, ay, Señor, y aquí empieza, ay, Jehová Dios, verdaderamente en gran manera has engañado a este pueblo y a Jerusalén diciendo paz, paz tendréis, pues el cuchillo ha venido hasta el alma. Es decir, por medio de los falsos profetas, simulando hablar en nombre de Dios, extraviaron al pueblo falsamente y le anunciaban paz. Y era mucho mejor, más cómodo para el pueblo escuchar estas profecías que las del varón de Dios, que les sonaban más agradable a los oídos saber que el Señor los seguiría guardando en paz, aun cuando ellos tenían una vida retorcida, alejada de la santidad, muy alejado del plan de Dios. Para el hombre es mejor escuchar así tal cual estás, Dios te va a salvar. Y es mentira del diablo. El Señor busca que los prepucios de nuestros corazones sean quitados y nos sensibilicemos más a hacer su voluntad y a escuchar atentamente a su ley. Y qué duro es para el hombre escuchar las verdades, pero el que te dice la verdad es quien realmente quiere el beneficio para ti. Y precisamente eso estaba procurando el profeta Jeremías, que el pueblo estuviese atento, alerta y poder corregir entonces ese mal. Por eso era su gran dolor, por eso era su gran tristeza, porque Dios le manifestó a él los porvenir, todas las situaciones que iban a ocurrir, y él las anunció, él no las cayó, y el pueblo le prefirió más escuchar las mentiras de los profetas que la verdad del profeta de Jehová. Triste la situación, muy triste. Entonces, ¿qué se viene? Se vendrá a este pueblo, a Jerusalén, dice el Señor, un viento seco de las alturas del desierto. Vendrán para no aventar ni para limpiar. Entonces, el cancín o siroco es un viento seco, caliente y devastador que sopla hasta el desierto. Y así se llaman estos acontecimientos sobrenaturales. Un viento más vehemente. Esa gentil brisa que soplaba del Mediterráneo se utilizaba para aventar el grano de la paja o para limpiar el polvo o el grano. Era usado estas brisas para ayudar a limpiar esto que eran para consumo humano. Sin embargo, aquí se está detallando el Señor que vendrá un viento seco, que vendrá un viento más vehemente que estos, y vendrán y hablará el Señor con juicio a través de ellos. Y que subirá como nube y su carro como torbellino, más ligero sus caballos de las águilas. ¡Ay! El lamento de nosotros, porque dados somos a saco. Triste la situación que se avecina, y el profeta sigue anunciando. Le sigue anunciando de qué manera corregir ese mal. Lava de la malicia tu corazón, oh Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo dejarás de estar en medio de ti los pensamientos de iniquidad? Vuelve el Señor a instar, el profeta instando para que este pueblo lograra corregir su mal, porque la voz se oye del que trae las nuevas desde Dan y del que hace oír la calamidad desde el monte de Efraín. Entonces, desde Dan estaba en la frontera septentrional de Israel, mientras que el monte de Efraín se alzaba a unos pocos de kilómetros de Jerusalén. Esto puede indicar el rápido avance del enemigo que ya acechaba a esta ciudad. Y díganle a la gente que haced oír sobre Jerusalén, guardas vienen de tierra lejana y darán sus voces sobre la ciudad de Judá. Es decir, viene el que les va a hacer pagar la maldad en sus corazones. Y ahí estaba el profeta latente expresando, cambien, transformen esa mala forma de pensar, háganlo para recibir bendición, beneficios al alma, y ni aún así el pueblo se apercibió, porque como nos dice en el versículo 17, como las guardas de la heredad estuvieron sobre ellas en derredor, porque
se rebeló contra mí, dice Jehová. Si hay un lamento personal que expresa la agonía que siente Jeremías por la destrucción de su pueblo cuando dice, tu camino y tus obras te hicieron esto, está tu maldad, por lo cual la amargura penetrará hasta tu corazón. Cuánto dolor se avecina. Mis entrañas, y aquí detalla el profeta los sentimientos al poder él transmitir el mensaje, la palabra de Jehová, y que su pueblo tuviese oídos renitentes. No quisieron escuchar a Dios. Mis entrañas, me duelen las telas de mi corazón ruge dentro de mí. No callaré, porque voz de trompeta has oído, oh alma mía, pregón de guerra. Quebrantamiento sobre quebrantamiento es llamado, porque toda la tierra es destruida. En un punto son destruidas mis tiendas, en un momento mis cortinas. Notamos aquí el sentir, el dolor manifestado por el profeta al ver, al conocer, al ser testigo presencial de todo lo pronunciado iba a tener cumplimiento. Se podía resarcir este mal si el pueblo accedía y convertía su alma, limpiaba su corazón de la maldad. Sin embargo, el pueblo no quiso escuchar. Triste situación. Hacía la pregunta, ¿hasta cuándo tengo de ver bandera? Tengo de oír voz de trompeta. ¿Hasta cuándo él estará anunciando? ¿Hasta cuándo estará dando avisos? ¿Hasta cuándo anunciará? Y no se apercibirán, porque mi pueblo es necio. No me conocieron los hijos ignorantes y los no entendidos. Sabios son sabios para el mal. Para hacer el mal sí son sabios, pero para hacer el bien, eso sí no supieron. Qué triste confesión. El hombre es sabio para hacer el mal, pero para hacer el bien no supo hacer el bien. Y dice en el versículo 23, cómo conmueve esta expresión, ¿verdad? En cuando ellos dicen, porque son sabios para hacer el bien, el mal, pero para hacer el bien no supieron. Entonces, qué triste la condición del ser humano. En el versículo 23 dice, porque mi pueblo es necio, no me conocieron los hijos ignorantes y los no entendidos. Son sabios para hacer el mal y para hacer el bien no supieron. Miré la tierra y he aquí que estaba asolada y vacía y los cielos y no había en ellos luz. Es una manera de expresar en qué condición quedaría sumergido el pueblo a causa de la dureza de su corazón. No había hombre, la obra de la creación estaba inconclusa, asolada y vacía. Esta frase aparece solamente aquí y en Génesis 1:2. ¿Qué les parece? ¿Cómo estaba la tierra? ¿Cómo estaba? Estaba asolada y vacía. Y esta manera de descripción aparece en Génesis 1, versículo 2. Estaba totalmente vacía, totalmente en ruinas. Su visión pues expresa la sobrecogedora extensión de la destrucción causada por los babilonios como instrumentos de juicio divino sobre Judá. Algo así pues la sobrecogedora extensión de la destrucción causada pues por lo que iban a pasar este pueblo. Era algo así como un cataclismo cósmico y el retorno al caos primero. Cuando estaban detallando cuando estaba el Señor hablando o estaba formando toda la creación, no había en ellos luz. Entonces las condiciones prevalecieron antes del primer día de la creación. Entonces este versículo se conecta directamente con Génesis 1:2 y figura, pues expresa el hombre sin Dios. Está así como el mundo al principio, desordenado y vacío. Y así precisamente estaba el pueblo de Israel sin Dios, alejado de Dios. Estaba desordenado, estaba vacío. Y he aquí dice, y no parecía hombre, y todas las aves del cielo se habían ido. Todo esto hubo una ausencia totalmente.
Pero hace aquí entonces el Señor. Pero así ha dicho Jehová: toda la tierra será asolada, pero no haré en ellos consumación. Se va a enlutar la tierra y los cielos se enfurecerán, sí, porque el Señor habló, pensó y no se ha arrepentido ni va a tornar a arrepentirse. La decisión está dada. No va a desistir el Señor de ello. Él no lo va a destruir del todo. Es decir, el juicio de Dios está temperado por la misericordia de Dios. No va a destruir del todo, pero sí conocerán parte de su enojo por medio de estos acontecimientos que abordarán al pueblo. Nos dice así, de esta manera: no desistiré de ello. Es decir, el arrepentimiento trae misericordia. Eso es un hecho que no podemos discutir. El arrepentimiento trae misericordia, pero el juicio vendrá inexorablemente si el pueblo no se arrepintiese. Entonces, aquí en estos versículos: y tú, destruida, ¿qué harás? Bien que te vistas de grana. Así hace todo lo que va detallando en los últimos versículos, todo lo que aparecerá. El Señor está determinado a hacer cumplir la sentencia a la desobediencia sobre su pueblo. Del estruendo de la gente de a caballo y de los flecheros huyó toda la ciudad. Entráronse en las espesuras de los bosques, buscaron refugio, subieron en peñascos, todas las ciudades fueron desamparadas, y no quedó en ellos morador alguno, todo fue desolación. Y tú, destruida, ¿qué harás, Jerusalén? Ni que te vistas de grana, ni que te pongas adornos con atavíos de oro, ni que te pintes con antimonio tus ojos. En vano te vas a engalanar, porque te menospreciaron aquellos en quienes tú confiabas, y hoy buscan tu alma. Así de sencillo le dice, hace referencia al profeta a su pueblo. Ni aunque tú aparentes una hermosura y una riqueza, ni aunque te vistes o te atavíes como de mejor te represente, no evitará tu castigo eminente que vendrá a causa de la terrible desobediencia y abominaciones que cometió. Porque te veo que estás así, con esa angustia como de primeriza, aquella mujer que está para dar a luz su primer hijo. Y cuánta angustia y cuánta desesperación. Entonces aquí Jeremías personifica a Judá y a Jerusalén primero como una prostituta, ahí la vemos, y después como una mujer que está de parto. Primero la viste como la describe como una prostituta al ver que por mucho oro, por mucho que se maquille, por mucho que haga, esos amantes en los que ella confiaba, en esta nación confiaba, la menospreciará. Entonces, aunque te pintes con antimonio, y bueno, el antimonio es un polvo negro usado para hacer parecer los ojos como más alargados y atractivos. Es decir, se usa para engalanarse la mujer. Y aquí le da entonces el final triste de que está de dolores. Su angustia y su desesperación es tal que lo simboliza como aquella primeriza que está a punto de dar a luz su primer hijo. Seguimos avanzando entonces con el siguiente capítulo del libro del profeta Jeremías, el capítulo 5. Escuchemos. Jeremías capítulo 5. Descurrid por las plazas de Jerusalén, y mirad ahora y sabed, y buscad en sus plazas si halláis hombre, si hay alguno que haga juicio, que busque verdad, y yo la perdonaré. Y si dijeren, vive Jehová, por tanto jurarán mentira. Oh Jehová, ¿no miran tus ojos a la verdad? Azotástelos, y no les dolió. Consumístelos, y no quisieron recibir corrección. Endurecieron sus rostros más que la piedra, no quisieron tornarse. Yo empero dije, por cierto ellos son pobres, enloquecido han, pues no conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Irme he a los grandes y hablaréles, porque ellos conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios.
Ciertamente ellos también quebraron el yugo, rompieron las coyundas. Por tanto, león del monte los herirá, destruirálos lobo del desierto. Tigre acechará sobre sus ciudades, cualquiera que de ellas saliere será arrebatado. Porque sus rebeliones se han multiplicado, hanse aumentado sus deslealtades. ¿Cómo te he de perdonar por esto? Sus hijos me dejaron y juraron por lo que no es Dios. Saciélos y adulteraron, y en casa de ramera se juntaron en compañías. Como caballos bien hartos fueron a la mañana, cada cual relinchaba a la mujer de su prójimo. ¿No había de hacer visitación sobre esto? Dijo Jehová. ¿De una gente como esta no se había de vengar mi alma? Escalad sus muros y destruid, mas no hagáis consumación. Quitad las almenas de sus muros, porque no son de Jehová. Porque resueltamente se rebelaron contra mí la casa de Israel y la casa de Judá, dice Jehová. Negaron a Jehová y dijeron, Él no es, y no vendrá mal sobre nosotros, ni veremos cuchillo ni hambre. Antes los profetas serán como viento, y no hay en ellos palabra, así se hará a ellos. Por tanto, así ha dicho Jehová Dios de los ejércitos, porque hablasteis esta palabra, he aquí yo pongo en tu boca mis palabras por fuego, y a este pueblo por leños, y los consumirá. He aquí yo traigo sobre vosotros gente de lejos, oh casa de Israel, dice Jehová, gente robusta, gente antigua, gente cuya lengua ignorarás, y no entenderás lo que hablare. Su aljaba como sepulcro abierto, todos valientes. Y comerá tu mies y tu pan, que habían de comer tus hijos y tus hijas. Comerán tus ovejas y tus vacas, comerá tus viñas y tus higueras, y tus ciudades fuertes en que tú confías, tornará en nada a cuchillo. Empero en aquellos días, dice Jehová, no os acabaré del todo. Y será que cuando dijereis, ¿por qué hizo Jehová el Dios nuestro con nosotros todas estas cosas? Entonces les dirás, de la manera que me dejasteis a mí y servisteis a dioses ajenos en vuestra tierra, así serviréis a extraños en tierra ajena. Denunciad esto en la casa de Jacob, y haced que esto se oiga en Judá, diciendo, oíd ahora esto, pueblo necio y sin corazón, que tienen ojos y no ven, que tienen oídos y no oyen. A mí no temeréis, dice Jehová, no os amedrentaréis a mi presencia, que al mar por ordenación eterna, la cual no quebrantará, puse arena por término. Se levantarán tempestades, mas no prevalecerán. Bramarán sus ondas, mas no lo pasarán. Empero este pueblo tiene corazón falso y rebelde. Tornáronse y fuéronse, y no dijeron en su corazón, temamos ahora a Jehová Dios nuestro, que da lluvia temprana y tardía en su tiempo. Los tiempos establecidos de la siega nos guarda. Vuestras iniquidades han estorbado estas cosas, y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. Porque fueron hallados en mi pueblo impíos, acechaban como quien pone lazos, pusieron trampa para tomar hombres. Como jaula llena de pájaros, así están sus casas llenas de engaño, así se hicieron grandes y ricos. Engordaron y pusiéronse lustrosos, y sobrepujaron los hechos del malo. No juzgaron la causa del huérfano. Con todo hiciéronse prósperos, y la causa de los pobres no juzgaron. ¿No tengo de visitar sobre esto? Dice Jehová, y de tal gente no se vengará mi alma. Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizaron mentira, y los sacerdotes dirigían por manos de ellos, y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis a su fin? Bueno, al leer nosotros estos capítulos y adentrarnos en la historia que estaba viviendo el pueblo, estamos hablando de que Jeremías comenzó el ministerio en pleno avivamiento, el último avivamiento que experimentó el pueblo de Judá por mandato de Josías, un rey que fue profetizado con muchos años de anticipación para corregir el mal existente dentro del pueblo de Dios. ¿Qué sucedía? ¿Por qué nos llama la atención? ¿Por qué el Señor envía a este niño, a este jovencito, a
ministrar en esta fecha de avivamiento, porque se suponía que el rey estaba totalmente dirigido por Dios. Fue planificado con muchos años de anticipación. ¿Qué sucedía con el pueblo? No había en ellos verdad. No tenían ellos ese sincero arrepentimiento. No habían dejado la idolatría y la maldad. Y el Señor entonces usa a Jeremías como este sacerdote, como este profeta para amonestar. Y precisamente volvemos a caer en el mismo concepto. Aquella persona que nos amonesta es para nuestro bien. El que nos dice la verdad es el que nos ama en realidad. Porque aquí podemos notar cómo estos profetas, falsos profetas, y no estamos hablando de los falsos profetas de Baal, no estamos hablando de los falsos profetas de Astarot, estamos hablando de hombres del pueblo de Dios. Estamos hablando de gente del pueblo, sacerdotes, líderes que habían sido ungidos para tener una exacta misión, y es la de instar a la obediencia, a la santidad, a la íntima y estrecha relación con su Dios. Y no estaban haciendo la misión a la cual el Señor les había asignado. Y en vista de este desvarío espiritual, en vista de esta turbación que tenían, el Señor abre camino por medio de este niño, por medio de Jeremías, convertido en un arma, en una trompeta, convertido en una atalaya, dando voces. No fue para nada fácil la misión de Jeremías. Y no estaba luchando contra países extranjeros. Era dentro de su pueblo donde estaba el mal. Esta desobediencia, esta idolatría había sido como el cáncer. Había hecho metástasis en todos los aspectos sociales, desde el vulgo hasta el más elevado en liderazgo. Y esto se echó de ver porque cuando muere Josías, que toman el mando sus hijos, el deterioro fue letal. No hubo recuperación para Judá en lo absoluto. Quiere decir que todos esos años que gobernó Josías y que instó a la santidad, el pueblo nunca lo hizo de corazón. No lo hicieron. No lo hicieron. Y aquí entonces es cuando nos damos cuenta lo que nos revela la palabra. Qué necio era el pueblo. Dios manifestando, Dios dando voces, anunciando el juicio, y ellos preferían escuchar la mentira. Triste y lamentable es la condición del ser humano, porque le es más agradable acomodarse a la mentira que ser transformados por la verdad. Es triste. Y nos damos cuenta, pues, en este capítulo, que se le dice a Jeremías que recorra las calles de Jerusalén y que trate de localizar a alguien que haga justicia. Que si él halla un hombre así, Dios perdonaría a los habitantes de la ciudad. Jeremías pues comienza con los pobres, pero fracasa. Entonces se dirige a los grandes, a los líderes, pero tampoco tiene éxito allí. Todos quebraron el yugo. Esto quiere decir que todos se rebelaron. Por eso, por esa razón, Dios enviará entonces fieras que castiguen a sus desleales hijos. Como consecuencia, como manifestación de este enojo del Señor, habrán fieras. Y esto ya lo habían recibido, ya había sucedido también en el reino del norte, cuando transportan a los ciudadanos del reino del norte, las 10 tribus de Israel, empezaron a poblar esa ciudad fieras. ¿Y qué hicieron entonces los asirios? Enviaron sacerdotes levitas para que enseñaran la ley, para que ellos pudieran temer, porque sabía el pueblo pagano, conocía y reconocía
que estas fieras se habían llegado a estos lugares por mandato de Dios. Nótese eso. Entonces aquí podemos ver cómo el Señor va dándole esa misión a Jeremías y él presuroso buscando fue a esos pobres, pero se dio cuenta que habían enloquecido, que no conocen el camino de Jehová. El juicio de su Dios no lo conoce. Fue a los grandes y les habló, porque ellos deben conocer el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Pero ¿saben qué? Todos ellos habían quebrantado su yugo, habían roto sus coyundas, no querían tener un acercamiento, una sumisión, una entrega absoluta a Dios. Qué triste la condición del hombre. Nos damos cuenta cuando dice, recorred las calles de Jerusalén y mirad, e informaos y busca en las plazas a ver si halláis su nombre, a ver si hallas. Entonces aquí se usa hombre como esa hipérbole utilizada pues para ilustrar la impiedad que había en Jerusalén. Si aparece un hombre que busque verdad, Dios perdonará la ciudad. Porque el Señor, ¿qué es lo que busca? Justicia y verdad. Es lo que Dios espera de su pueblo. Y esto nos hace recordar a lo que experimentó Abraham intercediendo por Sodoma y Gomorra. Señor, si hay 50 justos, ¿tú vas a destruir a los impíos y a los justos? Y el Señor no. Tienes razón, si hay 50, por amor a esos 50, yo no los voy a destruir. Bueno, Señor, ya que he comenzado a hablar, si hallaste 45, tú vas a destruir estos 45. Y así fue bajando la cifra hasta que llegó y se dio cuenta que no había el mínimo. Sin embargo, la grandeza del amor de Dios es tan inexplicable que una ciudad que aparecía en la lista fue perdonada porque allí pidió Lot refugiarse, que fue Zoar, porque habían 5 ciudades en la lista: Sodoma, Gomorra, Atma, Seboín y Zoar. Bueno, esa Zoar, esa ciudad, fue exonerada porque precisamente Lot le pidió al ángel para poderse refugiar allí, porque no le daría tiempo de ir a los montes. Y en la misericordia y el amor de Dios fue exonerada esa ciudad del castigo, porque un justo pidió refugiarse allí. Nótese la abundante misericordia que hay en nuestro Dios. ¿Cuánto más entonces el Señor iba a requerir santidad, justicia y verdad en su pueblo? Cuando el Señor se había manifestado claramente a su pueblo. La demanda era siempre y será siempre la santidad y la verdad y la justicia, características que deben resaltar en la vida del pueblo del Señor. Y precisamente, por mucho que buscó Jeremías, no encontró. Triste condición, sí, por supuesto que era una triste condición que le ha tocado a este profeta. Vive Jehová, dice en el versículo 12, pues que juran falsamente y perjuran, y en esto se hace de ver, aunque digan, como dice el versículo 2, aunque digan, vive Jehová, juran falsamente. ¿Y cuál es el mandamiento que están ellos quebrantando cuando juran falsamente? No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y está la sentencia, porque no dará Jehová por inocente al que tomare su nombre en vano. Y lo hacían como un ejercicio. No había en ellos el temor de que Dios no excusa a aquellos que juran falsamente, que toman en vano su nombre. Cuando dice en el versículo 3, oh Jehová, ¿no miran tus ojos a la verdad? Aluden pues al dominio soberano de Dios sobre todo ser vivo. Dios está anuente de nuestros pensamientos, de nuestras palabras, todo. Ante Él nada podemos ocultarle. Y lamentablemente el hombre había endurecido tanto sus rostros, así como la piedra. Esta es una expresión que denota
la rebelión, el punto de dureza, que no quisieron convertirse. Cuánto Dios hablando, instando, pero la maldad y la dureza y la necedad estaban ligados al corazón de este pueblo. Nos hace referencia en el versículo 6 que por tal motivo, como esta gente a la cual acudió Jeremías buscando entre el pobre, entre el vulgo, entre los ricos, y ellos no querían saber nada de Dios, ¿qué sucede entonces? Llega la sentencia. Los animales salvajes eran considerados precisamente instrumentos del juicio divino. Así que esto se echa de ver en este castigo que estaría próximo a visitar a su pueblo. La idolatría, por supuesto, está representada como adulterio, como un adulterio. Así pues, dice, como caballos que relinchan tras las mujeres de otros. Dios promete castigar tales pecados, porque nos hablan de los falsos profetas que negaron a Jehová y contradijeron el mensaje del profeta Jeremías y le mentían al pueblo y le decían, no vendrán mal sobre nosotros. No, aquí hay lo que hay es paz. Y esto es lo más absurdo. ¿Con qué cara tú puedes anunciar verdad, prosperidad y paz cuando tu vida no está en armonía a la voluntad de Dios? Y este pueblo había llegado a este nivel. Volvemos y decimos, Jeremías no estaba luchando contra los profetas de Baal, contra los profetas de estos pueblos paganos. Eran los mismos del pueblo y la lucha era más fuerte. Por supuesto que era más fuerte. Entonces, aquí sin embargo nos detalla en el versículo 14 cómo iban a ser las palabras del profeta Jeremías como un fuego que consume en comparación con el viento, por supuesto, que representan a los falsos profetas. Así el Señor había equipado a su siervo, había equipado a este profeta para llevar a los oídos de este pueblo rebelde su juicio, el resultado de su inapetencia hacia Jehová. No les apetecía amar a Dios, no les apetecía buscar a su presencia, rendir su voluntad, ofrendar a su voluntad a Dios. Nos dice cuánto el Señor va detallando, como dice también que estos tendrán como consecuencia gente de lejos, traería gente de lejos y vuelve, miren, y esto es algo repetitivo que de repente ustedes se irán a cansar por lo que se repite, pero Dios lo dice tan claramente para que no haya duda de que no escuché o no entendí. El Señor continúa dando voces por medio del profeta. Yo traigo sobre vosotros gente de lejos, gente robusta, gente antigua, gente que ustedes no van a conocer su lengua, su idioma, no van a entender cuando ellos les hablaren. Y así sucedió, y así pasó. Volvemos y recalcamos todo esto que nosotros leemos y que comprobamos que se llevó a cabo, nos debe acercar a nosotros nuestro corazón a Dios, porque promesas se han hecho que no se han cumplido, y estas que ya se cumplieron nos debe dar a nosotros la certeza de que la palabra de Dios tiene cumplimiento en todo tiempo. Él lo dijo, Él lo hará. Entonces, le hace referencia que ellos, todas sus riquezas van a ser tomadas por este pueblo, van a comerse su comida, su pan, comerán a sus hijos, a sus hijas, sus ovejas, se comerán todo el fruto de sus viñas, de sus higueras, y a espada se convertirán en nada. Estas ciudades a espada serán tomadas. Entonces le dice el Señor, no, a pesar de toda mi ira y todo el enojo, no voy a destruir del todo. No voy a destruirlo del todo. Y cuando preguntaren, ¿por qué Jehová nuestro Dios ha hecho con nosotros todas estas cosas? Entonces ustedes le van a decir, porque ustedes me dejaron a mí y sirvieron a otros dioses ajenos en vuestra tierra. Y así como sirvieron ahora en
en la tierra que yo les di a dioses ajenos, bueno, ahora se van a ir a otras tierras a servir a dioses extraños entonces, no en la heredad que yo les di. Ahora los voy a sacar de la herencia que les di para que adoren entonces a otros dioses, pero fuera de la tierra que le prometí a Abraham, mi siervo. Entonces, el Señor, guardando su reputación, les dice, cuando suceda esto, que ellos se pregunten por qué Jehová permitió todo esto. Bueno, recuerden que se los anuncié por su infidelidad, por su maldad, porque me dejaron a mí. Y como decía en el capítulo 2, porque me han dejado a mí fuente de agua viva y cavaron para ustedes cisternas rotas que no retienen agua. Ahí está el resultado de su mala decisión. Entonces, anúnciale esto a la casa de Jacob y que esto se oiga en todo Judá. El Señor está interesado en que todo oído escuche la sentencia a la cual ellos han apuntado, porque precisamente es el resultado de su obstinada manera de actuar. A mí no me temeréis, dice el Señor, porque este pueblo es necio, tiene un corazón, pero no es sensible, tiene ojos, pero no ve, tiene oídos, pero no oye. Su corazón está embotado. No me vas a temer a mí, dice Jehová. No se van a amedrentar ante mí, que puse arena por término al mar, por ordenación eterna, la cual no quebrantará. Se levantarán tempestades, mas no prevalecerán. Bramarán sus ondas, pero no las pasarán. Entonces, con todo lo que le está dando la demostración al pueblo, no van a temerle a Dios. Entonces, le vuelve a decir, este pueblo tiene un corazón falso, rebelde, se apartaron y se fueron de mi camino. No dijeron en su corazón, no pensaron en su corazón, temamos ahora a Jehová nuestro Dios, que nos ha dado la lluvia temprana y tardía en su tiempo, y nos guarda los tiempos establecidos para la siega. ¿No vieron los beneficios que les otorgué? Miren cómo el Señor va dando a entender. No guardan las 7 semanas que van, todo esto que el Señor les había otorgado. Hombres impíos han metido a los desamparados en jaulas como pájaros y en oposición a la teología. Los impíos han prosperado, han privado de sus derechos a otros a fin de amasar riquezas para sí mismos. Pero esto es algo provisional, porque Dios hará que su venganza caiga sobre ellos. Entonces, porque fueron hallados en mi pueblo impíos, acechaban como quienes ponen lazo, pusieron trampa para cazar a hombres. Esas iniquidades han estorbado estas cosas, sus pecados han apartado el bien de ustedes. Así como la jaula llena de pájaros, así está esta casa llena de engaños. Así se hicieron grandes, se hicieron ricos, se engordaron, se pusieron lustrosos, se sobrepasaron los hechos de maldad. No juzgaron la causa del huérfano. Con todo, ustedes se han hecho prósperos y la causa de los pobres no juzgaron. No voy a castigar esto, dice el Señor, y de tal gente no se vengará mi alma, no. Cómo Dios describe la maldad producida en una sociedad, y nótese lo hermoso que son los mandamientos del Señor cuando cuidadosamente detalló cómo debían portarse ellos ante el pobre, el menesteroso, la viuda, el huérfano, todas estas cosas lindas que Dios les detalló. Qué leyes tan hermosas, y que ellos nada de esto hayan cumplido. Antes se fueron a buscar riqueza, a humillar y destruir a aquellos que se supone que debían ser su principal causa de cuidado. Entonces el Señor se pregunta, ¿no voy a castigar esto? ¿Ustedes creen que de las personas que han hecho este mal no me voy a vengar? Los profetas profetizaron mentira, y los sacerdotes dirigían por manos de ellos, y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis hasta cuando llegue el fin? Nótese la manera en que el Señor le da a conocer al pueblo su terrible condición. Triste
¿Y qué es lo que busca Dios? Que busquen el camino del Señor, que se apeguen al plan perfecto de hacer su voluntad. Esto es lo que busca el Señor de su pueblo. Jeremías capítulo 6. Huid, hijos de Benjamín, de en medio de Jerusalén, y tocad bocina en Tecoa, y alzad por señal humo sobre Bet-Hakerem, porque del alquilón se ha visto mal y quebrantamiento grande. A mujer hermosa y delicada comparé a la hija de Sión. A ella vendrán pastores y sus rebaños. Junto a ella en derredor pondrán sus tiendas, cada uno apacentará a su parte. Denunciad guerra contra ella, levantaos y subamos hacia el mediodía. Ay de nosotros, que va cayendo ya el día, que las sombras de la tarde se han extendido. Levantaos y subamos de noche y destruyamos sus palacios, porque así dijo Jehová de los ejércitos. Cortad árboles y extended baluarte junto a Jerusalén. Esta es la ciudad que toda ella ha de ser visitada. Violencia hay en medio de ella. Como la fuente nunca cesa de manar sus aguas, así nunca cesa de manar su malicia. Injusticia y robo se oye en ella. Continuamente en mi presencia, enfermedad y herida. Corrígete, Jerusalén, porque no se aparte mi alma de ti, porque no te torne desierta, tierra no habitada. Así dijo Jehová de los ejércitos. Del todo rebuscarán como a vid el resto de Israel. Torna tu mano como vendimiador a los cestos. ¿A quién tengo de hablar y amonestar para que oigan? He aquí que sus orejas son incircuncisas y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman. Por tanto, estoy lleno de saña de Jehová. Trabajado he por contenerme. Derramaréla sobre los niños en la calle y sobre la reunión de los jóvenes juntamente, porque el marido también será preso con la mujer, el viejo con el lleno de días. Y sus casas serán traspasadas a otros, sus heredades y también sus mujeres, porque extenderé mi mano sobre los moradores de la tierra, dice Jehová, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande de ellos, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote son engañadores, y curan el quebrantamiento de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz, y no hay paz. ¿Hanse avergonzado de haber hecho abominación? No, por cierto, no se han avergonzado, ni aun saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caerán cuando los visitaré, dice Jehová. Así dijo Jehová. Paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Desperté también sobre vosotros atalayas que dijesen, escuchad a la voz de la trompeta, y dijeron ellos, no escucharemos. Por tanto, oíd gentes, y conoce, oh conjunto de ellas. Oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon a mis palabras y aborrecieron mi ley. ¿A qué viene para mí este incienso de ceba y la buena caña olorosa de tierra lejana? Vuestros holocaustos no son a mi voluntad, ni vuestros sacrificios me dan gusto. Por tanto, Jehová dice esto, he aquí yo pongo a este pueblo tropiezos, y caerán en ellos los padres y los hijos juntamente, el vecino y su cercano perecerán. Así ha dicho Jehová, he aquí que viene pueblo de tierra del alquilón, y gente grande se levantará de los cantones de la tierra. Arco y escudo arrebatarán, crueles son, que no tendrán misericordia. Sonará la voz de ellos como la mar, y montarán a caballo como hombres dispuestos para la guerra contra ti, oh hija de Sión. Su fama oímos, y nuestras manos se descoyuntaron.
Apoderóse de nosotros angustia, dolor como de mujer que pare. No salgas al campo, ni andes por camino, porque espada de enemigo y temor hay por todas partes. Hija de mi pueblo, cíñete de saco y revuélcate en ceniza. Hazte luto como por hijo único, llanto de amarguras, porque presto vendrá sobre nosotros el destruidor. Por fortaleza te he puesto en mi pueblo, por torre. Conocerás pues y examinarás el camino de ellos. Todos ellos príncipes rebeldes, andan con engaño, son cobre y hierro, todos ellos son corruptores. Quemóse el fuelle, del fuego se ha consumido el plomo, por demás fundió el fundidor, pues los malos no son arrancados. Plata desechada los llamarán, porque Jehová los desechó. Y al escuchar, ¿verdad?, de este capítulo, fíjense que el mensaje está explícito en cada capítulo. Detalla la condición en la que está sumergida el pueblo. Todos, líderes, sacerdotes, el pobre, el rico, ha habido una degradación moral, espiritual, letal. A tal punto que el Señor les dice, ustedes son incircuncisos de oídos, se les está dando su diagnóstico, en qué condición están, y ni aún así aceptan para corregir. Y vuelve a pronunciarse el juicio eminente del Señor. Vendrá del Aquilón, del norte, vendrá gente y destruirá, arrasará todo esto. Y esto me hace meditar en lo que por muchos siglos se ha estado hablando a voz en cuello, que vendrá el Señor, que juzgará a los vivos y a los muertos, que hay que, como dice, convertidos de nuestros malos caminos. Deje el hombre impío sus pensamientos y el hombre inicuo su camino, y vuelva hacia Jehová. Deje el hombre impío su todo esto, o sea, la determinación de apartarse de lo que corroe tu alma y acercarse al que puede purificar y salvar tu alma. Y la gente quizás de una u otra manera son de oído incircunciso y tilda a los evangelizantes como locos. Y vendrá. Y son acontecimientos cuánta burla, cuánto dolor Jeremías padeció para anunciar el castigo que vendría sobre su pueblo. Y el pueblo no quiso apercibirse. Hoy en día podemos decir que pasa igual con la humanidad. Cuántas personas escuchan del Evangelio, de que vendrá Jesucristo, pero ya no como un niño, que habría que protegerlo, que había que llevarlo para que Herodes no lo matara, no, que entró a la ciudad montado en un animalito de carga, en algo humilde y sencillo. Ya no va a venir en esa condición. Ahora vendrá como Rey de Reyes, Señor de Señores, en su caballo blanco. Y todos estos acontecimientos que están próximos a suceder, la gente los ve como locura. Y me da la impresión que así como este pueblo, al escuchar al profeta Jeremías lo veían como una locura, porque le era más plácido escuchar que habría paz y seguridad. Como muchos prefieren escuchar las mentiras, de que hay paz y seguridad, y de que la vida se acaba para el que se muere, pero para el que no, esto nunca se terminará, el mundo nunca se destruirá. Jesucristo no vendrá. Escuché en una oportunidad a un hombre burlarse, decir que Jesucristo va a regresar. No creo, con esa palera que le dieron no va a volver. Y así la gente lo ve de una manera burlosa, de una manera tan triste, porque el alma la tienen en tinieblas. Porque sin Jesús no hay salvación. Entonces, viendo esto que se repite en los capítulos, se repite y la gente no se apercibió. Y no estamos lejos de esta condición en el mundo.
Notamos entonces en el capítulo 6 la inminente destrucción que viene precisamente del norte. Fíjense que en el capítulo 4, en el versículo 6, se alienta a las personas a que se refugiaran en Jerusalén, en las ciudades amuralladas, ¿verdad? Pero ahora se les insta a huir de Jerusalén porque no quedará ningún lugar lo suficientemente seguro que pueda resistir a los invasores que el Señor enviaría. Entonces, Benjamín, que era el territorio situado allí justamente al norte de Jerusalén, Tecoa, estaba pues a 18 kilómetros de la ciudad, en Bet-Akerem, y es la moderna Ramat Rahel, a 3 kilómetros del sur de Jerusalén. Cuando dice tocad en Tecoa, es un juego de palabras. Alzad por señal de humo, también es un juego de palabras. Allí, en este lugar, a pastores y rebaños representan los gobernantes y a los gobernados. Cuando habla en el versículo 3, contra ella vendrán pastores, vendrán contra pastores y sus rebaños. Allí junto a ellas plantarán sus tiendas alrededor, cada uno apacentará en su lugar. Hablan los invasores, anunciad guerra contra ella, levantaos, asaltémosla al mediodía. ¡Ay de nosotros, que va cayendo ya el día! Y ya las sombras de la tarde se han extendido. Levantaos y asaltemos de noche y destruyamos sus palacios. Aquí está expresando el pensamiento, los planes de los invasores. Aquí está expresando eso. Anunciad allí está que proclamen para prepararse para la guerra, que incluye por supuesto un ritual. Cuando habla del mediodía, pues se aprovecha como un elemento sorpresa, ya que normalmente los ataques se hacen en la mañana. Y cuando habla en el versículo 5 de levantaos y asaltemos de noche y destruyamos sus palacios, indica pues el entusiasmo de los soldados. Ya casi siempre la batalla se detenía al anochecer, pero estaban tan entusiasmados con esto que iban a hacer los invasores, que estaban prestos para invadir sin detenerse. La preparación para un sitio incluía pues cortar árboles, la construcción de un vallado, rampas de acceso a la ciudad. Entonces, así dijo Jehová de los ejércitos, cortad árboles y levantad vallado contra Jerusalén. La orden de Dios. Y esta es la ciudad a la que ha de ser castigada. Toda ella, toda, no hay nada bueno, está llena de violencia. Entonces, el Señor diciendo, bueno, ya, prepárense porque el momento de ser la herramienta para el juicio de mi pueblo ha llegado. Y así se va instando entonces. Así que Rebus dice, como la fuente nunca cesa de manar sus aguas, así ella nunca cesa de manar su maldad. Así precisamente bajo esa condición estaba la ciudad. Hay injusticia, hay robo, se oyen en ella y hay continuamente en mi presencia hay enfermedad y herida. Esto se ha hecho tan popular en mi pueblo. La maldad no tiene una pausa, es constante. Y vuelve a ser la invitación en el versículo 8, corrígete, Jerusalén, para que no se aparte de mi alma de ti, para que no te conviertas en desierto, en tierra inhabitada. Vuelve el Señor a hacer la invitación, corrígete. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, del todo rebuscarán como a la vid del resto de Israel. Vuelve tu mano como vendimiador entre los sarmientos. Rebuscarán. Ese remanente es un importante concepto del mensaje profético, pues allí buscando algo que sirva, algo que pueda ser de provecho. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? ¿Con quién tengo que hablar? Porque sus oídos son incircuncisos, no pueden escuchar esa palabra. La palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman, sienten aversión, sienten rechazo
hacia la palabra del Señor. No cabe la palabra del Señor en su corazón. Están terriblemente contaminados sus oídos. No tienen el sentido verdadero de lo que Dios hace, lo que ha hecho en su pueblo. Entonces notamos aquí la total decepción de este pueblo al vivir impíamente, al tener una vida tan alejada de los planes del Señor. Por tal motivo, el Señor está lleno de ira, está cansado de aguantarse el castigo, ahí está cansado de mantenerse allí. Y entonces derramaré sobre los niños en la calle, sobre la reunión de los jóvenes igualmente, porque serán presos tanto el marido como la mujer, tanto el viejo como el muy anciano. Es decir, ha estado el Señor aguantando por mucho tiempo que cambie su pueblo. Lejos de eso persisten en hacer maldad. Por tal motivo el juicio vendrá sobre todo ciudadano, niño, joven, anciano, esposo, esposa, no escaparán. Vendrá irremediablemente el castigo que tanto ha pronunciado. A tal punto que le menciona que todas sus casas serán traspasadas a otros, sus heredades, también sus mujeres, porque el Señor ha extendido su mano para levantarlo, para hacer ese juicio que sobre ellos vendrá. Entonces, esto acá, cuando dice la imagen de la mano extendida, se repite pues en varias oportunidades y representa nada más y nada menos que el poder de Dios para salvar, pero también para castigar. Y en este caso, por supuesto, está plasmada para destruir. Y cura la herida de mi pueblo con liviandad, así, porque desde el más chico hasta el más viejo, desde ahí siguen la avaricia, el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. La corrupción se ha llegado a tal punto que aquellos que deben amar la justicia e instar a la justicia son los principales engañadores. Entonces, ellos han amado tanto la maldad que ellos mismos curan sus heridas diciendo paz, paz. Y es mentira, no hay paz. La paz que hablaban los falsos profetas era la ausencia de guerra y calamidad, un concepto muy alejado de lo que es la palabra shalom en hebreo. Entonces, que en el Antiguo Testamento hace énfasis de la integridad, de la profundidad de la paz. La verdadera paz supone una íntima comunión con Dios y una fraternal relación con las demás personas. Tiene que ver más las actitudes y el carácter que las circunstancias externas. Y de eso el pueblo estaba totalmente alejado. El Señor habla y les amonesta a su pueblo que caminen en las sendas antiguas de la justicia, pero en su empecinamiento han rehusado hacerlo. Y es este versículo hermoso en el 6:16 que dijo, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero dijeron, no andaremos. Y es una invitación hermosa que nuestro amado Maestro nos hace en el Nuevo Testamento en el capítulo 11 del Evangelio de San Mateo. ¿Quién no quiere hallar descanso para sus almas? Ahí está el secreto, el inicio. ¿Cuál es el buen camino? Y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Qué manera, Dios, de instar a que se detengan y busquen ese camino, esa senda antigua, esa hermosa heredad que el Señor nos ha dejado. Pero tristemente la determinación del pueblo es no andaremos, no seguiremos nuestro camino. Qué triste la condición del hombre. Pues también sobre los atalayas que dijeron escuchad el sonido de la trompeta, y ellos dijeron no escucharemos. Ahí está también dando a conocer los atalayas, que es uno de los términos más utilizados para los verdaderos profetas, porque eso es lo que representaban los profetas. Esos que veían que el Señor les mostraba el peligro y ellos debían anunciarlo para evitar
así consecuencias nefastas. Y con todo y eso el Señor les dice que estos tampoco quisieron apercibirse del sonido de la trompeta. Viene dificultad, hay que prepararse. Ellos no escucharon. Entonces, así dice el Señor: oíd, naciones, y entended, congregación, lo que va a suceder. Yo voy a traer mal sobre este pueblo, porque el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mi palabra, porque aborrecieron mi ley. Y esto se va a ver muy repetitivo, pero el Señor lo dejó tan claramente manifestado por boca de sus profetas para que el pueblo no tuviera excusa. Y tal cual será en los tiempos. La verdad de Cristo será extendida por todas las naciones, que no habrá nadie que sea justificado al decir: yo no escuché nada. Vendrán situaciones duras y difíciles y las personas no se quieren apercibir, pero la voz de la atalaya sigue resonando, sigue hablando por las generaciones. Y aunque mucha gente le ha escuchado decir: ay, desde que yo era niño anuncio que Cristo viene y nada que Cristo viene, y no se han preparado. Pero hay que estar apercibidos. Miren todo lo que el Señor nos detalla a través de su palabra. Y aconteció. ¿Quién te dice a ti, quién te asegura a ti que la venida del Señor no está presta para que en cualquier momento sea cumplido? Estamos en tiempos difíciles, en tiempos malos. Así que resta a nosotros convertirnos verdaderamente y entrar por esa senda antigua para hallar descanso en nuestras almas. Porque así lo dice el Señor, así manifestó el Señor el enojo de Dios, porque tenía un pueblo que tenía formalidades religiosas, pero que no hacían realmente lo que a Dios le agradaba. Porque para el Señor ese incienso de Sabá, que era de muy buena caña olorosa, que habían traído de tierras lejanas, eso no era aceptable para el Señor. Así tampoco sus sacrificios eran agradables al Señor. Y así les demanda entonces el Señor: yo pongo este pueblo por tropiezos y caerán en ellos los padres, así como los hijos, el vecino y su compañero perecerán, porque así ha demandado el Señor. Esa caña olorosa, ese cálamo, esa planta aromática, por muy olorosa que era abominación al Señor. Cuando dice el Señor que deben ellos entonces levantarse y hacer la diferencia entre lo bueno y lo malo, el Señor sigue anunciando que vendrá castigo, pues viene ese pueblo de la tierra del norte y una nación grande se levantará de los confines de la tierra. ¿Se cumplió? Sí, se cumplió. Arco y jabalina empuñarán, serán muy crueles, y ellos, esos que van a venir, pues déjenme decirles que no tendrán misericordia. Su estruendo brama como el mar, y montarán a caballo como hombres dispuestos para la guerra contra ti, oh hija de Sión. Mire cómo el Señor le dibuja todo el panorama que iba a acontecer, y ni aun así ellos fueron prudentes para percibirse y atemorizarse para no caer en este castigo. El Señor le dibuja todo, y eso es lo lindo del Señor, que el Señor no nos oculta las cosas, las detalla. Su fama oímos y nuestras manos se descoyuntaron, se apoderó de nosotros angustia, dolor como de mujer que está de parto. No salgas al campo, le dice el Señor, ni andes por el camino, porque vendrá la espada del enemigo y habrá temor por todos lados. Entonces, cuando dice que habrá temor por todas partes, es una expresión favorita de Jeremías para indicar el peligro que se acerca. Le hace la invitación que la hija de su pueblo que se ciña de cilicio, que se revuelque en ceniza, que pronto se ponga en luto, como si se le hubiese muerto su único hijo, y que tenga ese llanto de amargura, porque vendrán cosas terribles. Ese símbolo de luto que lo pueda vivir con un corazón sincero. Entonces Dios le habla a Jeremías y le asigna la tarea de examinar a la gente como torre que se levanta sobre el pueblo para conocer sus caminos. Dice los últimos versículos: bronce, hierro son comparados así con la plata y el oro, pues estos son metales burdos. En el proceso del refinado de la plata se le añade plomo al mineral. El plomo se consumía, la escoria y la separaba. Aquí
falla el proceso porque el mineral tiene mucha impureza. Entonces el pueblo es como la plata desechada. No va a funcionar. La plata ya está contaminada y por mucho que inste para purificarla, no servirá. Y así el Señor entonces determina hacer juicio hacia este pueblo. De manera clara, descriptiva, Dios revela lo que experimentarán. No les oculta nada. Vamos a avanzar hacia el capítulo 7. Jeremías capítulo 7. Palabra que fue de Jehová a Jeremías diciendo: Ponte a la puerta de la casa de Jehová y predica allí esta palabra y di: Oíd palabra de Jehová todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: Mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fiéis en palabras de mentira, diciendo: Templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Mas si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con exactitud hiciereis derecho entre el hombre y su prójimo, ni oprimiereis al peregrino, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramareis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. He aquí vosotros os confiáis en palabras de mentira que no aprovechan, hurtando, matando y adulterando, y jurando falso, e incensando a Baal, y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis: ¿Librados somos para hacer todas estas abominaciones? ¿Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa, sobre la cual es invocado mi nombre? He aquí que también yo veo, dice Jehová. Andad empero ahora a mi lugar que fue en Silo, donde hice que morase mi nombre al principio, y ved lo que hice por la maldad de mi pueblo Israel. Ahora pues, por cuanto habéis vosotros hecho todas estas obras, dice Jehová, y bien que os hablé, madrugando para hablar, no oísteis, y os llamé, y no respondisteis. Haré también a esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, en la que vosotros confiáis, y a este lugar que di a vosotros y a vuestros padres, como hice a Silo, que os echaré de mi presencia como eché a todos vuestros hermanos, a toda la generación de Efraín. Tú pues, no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. ¿No ves lo que éstos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos cogen la leña y los padres encienden el fuego, y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos, por provocarme a ira. ¿Provocaránme ellos a ira, dice Jehová, y no más bien obran ellos mismos para confusión de sus rostros? Por tanto, así ha dicho el Señor Jehová: He aquí que mi furor y mi ira se derrama sobre este lugar, sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo y sobre los frutos de la tierra, y encenderáse y no se apagará. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: Añadid vuestros holocaustos sobre vuestros sacrificios y comed carne, porque no hablé yo con vuestros padres, ni les mandé el día que los saqué de la tierra de Egipto acerca de holocaustos y de víctimas. Mas esto les mandé diciendo: Escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mandare, para que os vaya bien. Y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante, desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Y os envié a todos los profetas mis siervos, cada día madrugando y enviándolos. Mas no me oyeron, ni inclinaron su oído, antes endurecieron su cerviz, e hicieron peor que sus padres.
Tú pues les dirás todas estas palabras, mas no te oirán. Aún los llamarás y no te responderán. Les dirás, por tanto: esta es la gente que no escuchó la voz de Jehová su Dios, ni tomó corrección. Perdióse la fe, y de la boca de ellos fue cortada. Trasquila tu cabello y arrójalo, y levanta llanto sobre las alturas, porque Jehová ha aborrecido y dejado la nación de su ira. Porque los hijos de Judá han hecho lo malo ante mis ojos, dice Jehová. Pusieron sus abominaciones en la casa sobre la cual mi nombre fue invocado, amancillándola. Y han edificado los altos de Tofet, que es en el valle del hijo de Hinnom, para quemar al fuego sus hijos y sus hijas, cosa que yo no les mandé ni subió en mi corazón. Por tanto, he aquí vendrán días, ha dicho Jehová, que no se diga más Tofet ni valle del hijo de Hinnom, sino valle de la matanza, y serán enterrados en Tofet por no haber lugar. Y serán los cuerpos muertos de este pueblo para comida de las aves del cielo y de las bestias de la tierra, y no habrá quien las espante. Y haré cesar de las ciudades de Judá y de las calles de Jerusalén voz de gozo y voz de alegría, voz de esposo y voz de esposa, porque la tierra será en desolación. Qué triste es cuando se confía en palabras mentirosas. Y precisamente acá Jehová le da la orden a Jeremías que se colocase a la puerta de la casa de Jehová en el templo y que proclamara allí esa palabra. Y dijo: oíd palabra de Jehová. Y esto hay que recalcarlo, porque Jeremías estaba muy claro de que no eran palabras de él las que pronunciaban. Porque recordemos cómo Jehová puso en su boca la palabra del Señor. Y esto era precisamente lo que él emitía, palabra de Jehová. Por eso que encontramos más de 50 veces esta expresión en este libro, palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, y hace la invitación nuevamente: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. A pesar de todo el infortunio que se le estaba hablando al pueblo que acontecería por manos de los babilonios, el Señor seguía instando al pueblo a que mejorara, a que se apartara de toda obra de maldad, que estaba abierta la oportunidad para una reconciliación, para hacer, como dicen, un borrón y cuenta nueva. El Señor en su amor amonesta y también invita a corregir. Entonces, en este sermón pronunciado por Jeremías, allí precisamente en la puerta del templo, es una denuncia a las prácticas corruptas de quienes debían velar por la verdad y la justicia en Jerusalén. Y triste y lamentablemente allí, en el templo de Jehová, lejos de ser un lugar donde la presencia de Dios ministrara por cada uno de los sacerdotes, levitas, el pueblo se sintiera totalmente afianzado en la verdad sublime del Señor, no era así. Por eso el Señor lo manda entonces a que vaya al templo y denuncie todas estas irregularidades que estaban pasando allí, porque esto pasó con muchos años de anticipación, muchísimo tiempo, pero él, triste y lamentablemente, no fue aceptado. Vemos acá cómo el Señor envía a Jeremías para que repita esto, para que pueda llamar la atención y que las personas se apercibieran y los líderes pudieran corregir, sensibilizarse. Y no fue así. Los resultados esperados no llegaron. Entonces le dice el Señor: no fiese en palabras de mentira, diciendo: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Entonces, cuando él hace esta repetición, esta triple repetición de templo de Jehová, es una práctica literaria usada para destacar una frase o un concepto de suma relevancia. Entonces, la mera repetición de la frase representa
que estaban confiando en estas palabras de mentira y que la protección y la bendición de Dios solo viene si se vive, óigase bien, si se vive de acuerdo a su voluntad. Hoy en día hay una gama de predicadores que les encantan predicar de la prosperidad, que les encanta predicar de la libertad, pero no es cierto, están predicando de libertinaje y ofrecen un evangelio muy barato. Son muy populares y que atraen masas, pero a la final no están llevando el mensaje que realmente el Señor quiere entregar a la humanidad. Y es este el mensaje. El mensaje está explícito en la palabra de Dios. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: mejorad vuestros caminos y vuestras obras. Mejorad, vuélvete del mal camino, entra por las sendas antiguas. Pregunta, y no solamente preguntes, sino anda en ese camino, anda. No es solamente, es tan plácido para los oídos escuchar: el Señor te va a bendecir a ti, todo lo que toques prosperará, y ven así como seas, no importa, Dios está. No, el Señor hace esta invitación. ¿Y cuál es la invitación? ¿Cuál es la invitación? Mejorad vuestros caminos. Paraos en los caminos y mirad, preguntad cuál es la senda antigua y andad por ella. No es que solamente vas a ser un oidor, un hacedor de la palabra de Dios. Entonces, esto hay que recalcarlo con vehemencia. El Señor lleva a Jeremías a donde estaba la cúspide del liderazgo. Ellos se jactaban que este es el templo de Jehová y no va a ser destruido, no. El Señor fue muy claro. Así que para que nosotros podamos recibir la bendición de Dios es necesario prevalecer la justicia entre el hombre y su prójimo. Debe haber el amor hacia la obediencia a la voluntad de Dios. Una de las prácticas que aquí se censuran y es precisamente que ellos estaban oprimiendo al extranjero, al huérfano, a la viuda. Y esto era violar la ley de Jehová, porque precisamente el Señor les dijo: no vas a oprimir al extranjero, porque fuiste extranjero en Egipto, sabes lo que se vive en tierra ajena, no lo vas a oprimir. Al huérfano vas a velar, a cuidar, a mantenerlo, porque cuando él clamare a mí, yo lo oiré y te demandaré tu ineficiencia. La viuda, vas a tener muy en cuenta a la viuda, vas a tener muy en cuenta a la viuda, velando por ella, cuidando de ella. Y todos estos parámetros que el Señor había detallado, porque esto es lo bonito, el Señor había dado muchos detalles sobre esto. El pueblo no los había cumplido. Fíjense cómo el Señor en amor, en misericordia, muestra el camino a seguir, pero el pueblo no quiso caminar por esa senda antigua que Dios ha trazado. Entonces, no cuidaste del extranjero, al huérfano no miraste, a la viuda no protegiste, ni en este lugar derramaréis la sangre inocente, no. Así que allí te fuiste tras los dioses ajenos y has hecho morar en este lugar lo que yo te dije que no hicieras. Entonces vosotros lo que estás confiando solamente en palabras de mentiras que no han aprovechado tu alma. ¿Qué han hecho? Han hurtado, han matado, han adulterado, han jurado en falso, han incensado a Baal, han andado tras dioses extraños que no conocisteis. Entonces vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis: librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. Nótese la manera en que Dios revela el mensaje por boca de su siervo Jeremías, detallando todas las abominaciones que ellos habían hecho, y con todo eso tienen la caradura de decir: no, vamos a ser librados, vamos a ser librados.
La amenaza no va a llegar hacia nosotros. Van a seguir haciendo todas estas abominaciones y van a seguir disfrutando de la providencia y protección del Señor. No. ¿Qué has hecho? Y esta expresión que se halla en el versículo 11 se halla en Mateo 21, en Marcos 11 y en Lucas 19. Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. Aquí también yo lo veo, dice Jehová. Y esta expresión la expresó nuestro amado Jesucristo cuando fue al templo y halló todos los desajustes que allí se estaban realizando dentro de su casa de oración. Ustedes han hecho esta casa cueva de ladrones. Miren todo esto. Entonces, ¿cómo nosotros podemos estar tan ciegos de seguir obrando mal y que el Señor en nosotros se va a deleitar dándonos lo que nosotros le pidamos o lo que nosotros requerimos? No. Esto es de vital importancia. Ellos tenían que proteger al extranjero, al huérfano, a la viuda, porque esto era un ingrediente esencial del orden social divino puesto por Dios. En la Escritura se destaca a menudo esta preocupación, cómo Dios vela actualmente por las personas en estas necesidades. Entonces, esta era una manera de que Dios alertó, llamó al pueblo a que corrigiera todo este desastre que había ocasionado. Entonces, todas estas cosas, hermanos, que nosotros hallamos en la palabra de Dios, nos debe hacer a nosotros alertar que Dios nos demandará las cosas, la palabra que Él ha trazado para nuestras vidas. Y aquí lo hizo. Jeremías anuncia todas las transgresiones a los líderes y les dice: andad ahora a mi lugar en Silo, donde hice morar mi nombre al principio, y ved lo que hice por la maldad de mi pueblo. Y recordemos que esto lo hace para que comparara que Silo, lugar donde estuvo depositada el arca de Jehová durante el periodo de los jueces, cuando el arca fue capturado por los filisteos, no se envió de regreso a Silo. Y en los tiempos de Jeremías la ciudad estaba en ruinas. ¿Por qué estaba en ruinas? Porque ya había sido invadida por Asiria. Entonces, miren lo que pasó en este lugar donde estuvo el arca y miren la condición en que quedó. ¿Qué les va a hacer asegurar a ellos que el templo donde está el arca no sería igual que Silo, a causa de sus constantes desobediencias y abominaciones? Entonces, todo esto, cuando habla de la generación de Efraín en el versículo 15, todos los habitantes del reino del norte de Israel fueron obligados a marchar al exilio, porque precisamente fue sentencia de Jehová cuando lo dijo: los echaré de mi presencia. Y en el año 722 a.C. son invadidos por Asiria y son sacados de la presencia de Dios. Entonces, quizás pues los acontecimientos a que alude en el capítulo, pues se le pide a Jeremías que no ore cuando le dice: tú, en el versículo 16, y fue duro porque el Señor le recordó toda la maldad al pueblo, y por tal razón Jehová le ordena a Jeremías y le dice: no vas a orar por este pueblo, no vas a levantar por ellos clamor ni oración, ni me vas a rogar, porque no te oiré. Qué triste, ¿verdad? Que el Señor había cerrado sus oídos a la oración de su siervo. Jeremías estaba obligado a narrar, a contar, a detallar la palabra de Jehová, pero no para interceder, porque era tanta la maldad a que había llegado el pueblo de Judá, tanta, que el Señor determinó esta posición: no me ruegues. Y ahí es cuando podemos comprender un poco la tristeza que abordaba a Jeremías, el ver el inminente castigo de su pueblo y la actitud que manifestaron los líderes y todo el pueblo al estar indiferentes ante tal situación. Y cuántas veces el Señor les invitó a que corrigieran, a que cambiaran, a que depositaran su voluntad en Dios. Y esto no pasó. Y por tal motivo el Señor, pues, conociendo los corazones de ellos, le da esta orden a Jeremías: no vas a orar, no vas a levantar por ellos clamor, no vas a rogar por ellos, porque
va a ser infructuosa esa oración. No te voy a oír. Miren esto. Por mucho que Jeremías le clamara, el Señor había detallado ya, había determinado que no lo escucharía totalmente. Entonces le dice, le responde a Jeremías, ¿no ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? ¿No ves cuánta maldad hay en ellos? ¿No ves? ¿Cómo voy a escucharte que me vas a interceder por este pueblo que persiste en hacer lo malo? Argumentándole el Señor a Jeremías, ¿no ves lo que ellos están haciendo? Ellos recogen leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a las reinas del cielo y para hacer ofrenda a los dioses ajenos para provocarme a la ira. Toda la familia se ha confabulado a adulterar con otros dioses. Toda la familia, que fue una institución formada por el Señor, lejos de adorarle a Dios en la hermosura de la santidad, desde el más pequeño hasta los más grandes, se han confabulado para ofender mi nombre. ¿Cómo ellos me han provocado a ira? ¿No ves las obras de ellos? ¿Cómo ellos están haciendo su propia confusión? Por tal razón, mi furor y mi ira se derramarán sobre este lugar, sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo, sobre los frutos de la tierra, se encenderán, no se apagarán. Entonces, toda la familia participaba en el culto a la reina del cielo, a los dioses y este tipo de ofrendas que hacían hacia otros dioses, y el pecado había impactado tanto, había corrompido tanto, que atrajo el juicio de Dios, y no solamente sobre los hombres, sino también sobre toda la creación impactaría, porque los animales, la tierra, los árboles, todos ellos recibirían pago de la abominación de este pueblo. El pueblo estaba tan corrompido, pero tan alejado del plan de Dios, que Dios determinó, y esto se hace en repetidas oportunidades, y todos los capítulos que vamos a estar leyendo van a ir en torno a esto, la terrible situación en la que estaban sumergido el pueblo y la maldad con que estaban envueltos, la invitación de Jehová y la resistencia al pueblo a escuchar la voz de Jehová. Por eso viene el inminente castigo sobre este pueblo, porque no quisieron. El Señor le dice, ustedes añaden a sus holocaustos sacrificios y comen la carne, pero yo no hablé con vuestros padres ni nada, no les mandé nada acerca de los holocaustos y las víctimas el día que yo los saqué de Egipto, no. Yo les dije a ustedes que escucharan mi voz, que yo sería a ustedes su Dios, y ustedes me serían a mí por pueblo, y que ustedes debían andar en el camino que yo les mande para que ustedes les vayan bien. Con esto no quiere decir que había el rechazo a los sacrificios del Antiguo Testamento que el Señor había establecido, no. Aquí se está haciendo el énfasis en que estos sacrificios carecían de un valor, carecían de una expresión de un corazón devoto, que carecían de una sincera práctica ante Dios. Y lo que más el Señor quería era que ellos escucharan la voz del Señor. Entonces, obedecer al Señor no les preocupaba a ellos, porque hacían prácticas rituales solamente sistemáticas. Pero el principal interés de Israel debía estar centrado en amar y obedecer a Dios, porque Dios les había enviado constantemente profetas. El Señor les había enviado constantemente, sin cesar, profetas, y los llamó y no respondieron. Ellos no inclinaron su oído, antes hicieron sus propios consejos, endurecieron su corazón malvado y se fueron hacia atrás y no hacia adelante. Entonces, desde el día, les hace referencia el Señor, desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, yo os he enviado todos los días profetas, mis siervos, y los he enviado desde temprano y sin cesar. Pero no me oyeron, no se han inclinado sus oídos, sino que han endurecido su corazón, han sido peor que sus padres. Entonces, así le dice el Señor, tú le vas a decir todas estas palabras. Pero ¿sabes qué, Jeremías? No te van a oír, no te van a oír, no te responderán. Y por supuesto que vendrá este
juicio claro ante este pueblo rebelde. Le dirás, por tanto, esta es la nación que no escuchó la voz de Jehová su Dios, ni admitió corrección. Pereció la verdad y de la boca de ellos fue cortada. Entonces tú vas a cortar tu cabello y lo vas a arrojar y vas a levantar llanto sobre las alturas, porque Jehová ha aborrecido y dejado a la generación a causa de su ira. Se le ordena entonces al profeta que corte su cabello en señal de duelo para que entendiera el pueblo que esto era un hecho que acontecería, porque sencillamente los hijos de Judá han hecho lo malo ante sus ojos y han puesto sus abominaciones en la casa donde su nombre es invocado y la han ensuciado. Han edificado lugares altos en Tofet, que es un lugar alto en el valle de Hinón, en las afueras de Jerusalén, donde se sacrificaban niños ante el altar de Moloc. Y Jeremías predijo que ese lugar se convertiría precisamente en un cementerio. Han hecho tantas cosas malas al quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que el Señor no les mandó ni tampoco había subido en su corazón. Así que vendrán estos días donde todos estos lugares serán totalmente destruidos y los cuerpos muertos de estos será por comida de las aves y de las bestias de la tierra, y no habrá nadie quien espante estas fieras, porque se comerán los cadáveres como señal de humillación. ¿Y qué sucederá entonces? Esto llevará a su fin las calles de Jerusalén y hará cesar de la ciudad de Judá y de las calles de Jerusalén esa voz de gozo y esa voz de alegría y la voz del esposo y la voz de la esposa, porque totalmente será desolada la tierra como consecuencia de sus terribles abominaciones. Así que de esta manera concluimos entonces. Vamos a tener la oración de cierre. Querido Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, ante tu divina presencia estamos, Señor, te adoramos y te exaltamos, porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Señor, ¿a quién iremos si solamente en ti hay palabras de vida eterna? Ayúdanos cada día, Señor, a vivir para ti y en ti. Perdona nuestros pecados, faltas y errores cometidos delante de ti, pues ante tu presencia no hay hombre que no peque. Pecamos en pensamientos, en palabras, en acciones. Ayúdanos, Señor. Considera nuestra humana fragilidad y danos la oportunidad de cambiar, de acercarnos con un corazón dócil para escuchar tu voz y vivir conforme a tu plan. Gracias por este tiempo que nos has concedido, Señor. Bendice y guarda a los niños, los jóvenes, los adultos, los ancianos, Señor, los enfermos, aquellos que están pasando por adversidades. Señor, tú los conoces. Hasta ellos extiende tu cetro de misericordia y amor. Ten piedad, oh Dios. Gracias por cada país que ha estado conectado, Señor. Bendice y guarda a los hermanos que han estado conectados desde los Estados Unidos, los que han estado conectados desde Alemania, desde Colombia, desde Panamá, desde México. Ten misericordia de los que están conectados desde Chile. Hasta ellos llegue tu más grandes bendiciones, Señor, pues tu palabra hace grandes obras en el corazón del ser humano. Ayúdale, Señor, ten misericordia por amor de tu nombre. Todo te lo he rogado en el dulce nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Y ahora te pedimos, Señor, que el bendito amor de Dios, la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la compañía y comunión de tu Espíritu Santo, quien es nuestro gran consolador, sea con cada uno de tus hijos, nos guarde desde ahora y para siempre. Amén.